Ariel, buenas noches. Un favor, esperaremos unos 2 o 3 minutitos hasta que se conecten tus compañeros. Buenas noches, ¿se puede escuchar? Sí, doctor, buenas Buenas noches. noches, ¿cómo Sí, están? doctor, buenas noches. Buenas noches, van a disculpar, hoy día no vamos a poder pasar con cámara porque no sé, no me quiere habilitar. Un favor, el día de hoy ustedes tienen que hacerlo la clase a partir de su participación. He ido verificando en la plataforma que solamente son tres los alumnos del curso que han enviado para poder participar. Entonces, en ese orden voy a ir llamando, ¿ya? Ariel Arauco. Sí, doctor. Ariel, buenas noches. ¿Puedes compartir tu pantalla Buenas o noches, quieres? doctor. ¿Puedes compartir tu pantalla, Ariel? Eh, sí, doctor, ¿se ve la presentación? Sí, Ariel, adelante, por favor. ¿Me pueden confirmar? Sí, Ariel. Sí, Buenas sí. noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el concepto de nulidad y anulabilidad. Concepto de nulidad y anulabilidad. Nulidad es una forma de invalidez del contrato por causas coetáneas al nacimiento de este, por ley e impuesta por el juez como una sanción, cuya sentencia declarativa es retroactiva y la acción tiene los siguientes caracteres: A, imprescindible; B, de orden público; C, insubsanable, que no se puede subsanar; e inconfirmable, que no se puede confirmar. Puede ser ejercida por cualquier persona que tenga interés. Se tiene que haber interés para que se dé la nulidad y anulabilidad, forma de invalidez del contrato por causas coetáneas al nacimiento de este, detenida por la ley o impuesta por el juez. Eh,
cuya sentencia constitutiva se retroactiva a la acción que tiene los siguientes caracteres. Prescriptible a los 5 años, aunque la excepción es imprescriptible. Solo se puede ejercitar por las personas en cuya defensa hayan sido establecidas. Es susanable, se puede susanar por confirmación. Sus efectos no alcanzan a terceros, a personas terceras, a título oneroso y de buena fe. Hacemos referencia al artículo 559 del Código Civil, efectos de anulabilidad respecto a los terceros. La anulabilidad no perjudica los derechos adquiridos por terceros de buena fe y a título oneroso, salvo los efectos de la institución de la demanda. Clases de nulidad y anulabilidad. La textual. Nulidad. Hacemos referencia al artículo 549, casos de nulidad de contrato. El contrato será nulo por falta de el objeto del contrato, la forma prevista por la ley como requisito de validez, por falta de objeto por contrato, los requisitos señalados por la ley, por ilicitud de la causa o por ilicitud del motivo que impulsó a las partes a celebrar el contrato, por error esencial sobre la naturaleza o sobre el objeto del contrato, en los demás casos determinados por la ley. Y anulabilidad, artículo 554, casos de anulabilidad de contrato. El contrato será anulable por falta de consentimiento para su formación. Por falta de consentimiento podemos hacer referencia de que una de las partes no está de acuerdo y quiera requerir que se vaya a la anulabilidad por incapacidad de una de las partes contratantes. La incapacidad, podríamos decir que esa persona que incapaz, que podría dar que una persona haya sido, se haya declarado interdicta, o esta persona sea un menor de edad. Y en este caso, la persona capaz no podrá reclamar la incapacidad del prohibido quien ha contratado. Y por último, la virtual, la nulidad. Artículo 1299, documentos otorgados por analfabetos. Los documentos privados que otorgan analfabetos llevarán siempre sus impresiones digitales puestas en presencia de que 2 testigos que sepan leer y escribir y suscriban también al pie. Así también la persona que firme a ruego requisitos si son los cuales son nulos. Nos quiere decir que esta persona analfabeta que no sabe leer tiene que tener 2 testigos que sepan leer y escribir y que ellos que le ayuden a suscribir el contrato. Y en ese caso se da la nulidad. Y por último, la anulabilidad. Artículo 471, contrato consigo mismo. El contrato celebrado con el representante consigo mismo será en nombre propio o en representación de un tercero. Es anulable, excepto si lo permite la ley o fuese asentimiento del representado si el negocio excluye por la naturaleza un conflicto de interés. Doctor. Ya, muchas gracias, Ariel. Estoy anotando tu participación. Gracias. Nos has hablado sobre la nulidad y la anulabilidad, ambos que son medios para invalidar los contratos porque de manera textual se encuentran comprendidos en el artículo que tú mencionabas, tanto la nulidad como la anulabilidad. En el caso de la nulidad y anulabilidad virtual es aquel que no tenemos en los artículos específicos, pero los tenemos repartido en cualquier otro artículo del Código Civil que expresamente, como el 1299, nos diga que los documentos otorgados por analfabetos, si no se hacen presencia de 2 testigos, estos vayan a ser nulos. Y la anulabilidad también, la anulabilidad virtual es la que la encontramos en cualquier artículo del Código Civil que no sea propiamente dicho el artículo que nos habla sobre la anulabilidad,
como el 471 que nos dice que el contrato consigo mismo en sí es un contrato anulable. ¿Por qué? Porque se puede confirmar, ¿sí? Se puede confirmar. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? La nulidad es inconfirmable, no lo podemos confirmar, no lo podemos subsanar porque no ha nacido a la vida del derecho, ¿sí? Y la anulabilidad, claro que lo podemos subsanar mediante la confirmación. Las partes, como decía su compañero, puede ser que un menor de edad haya firmado, haya suscrito un contrato, pues cuando cumpla la mayoría de edad puede confirmar ese contrato. Entonces se puede subsanar. Entonces, la nulidad imprescriptible, porque como no ha nacido a la vida del derecho, su, se puede solicitar la nulidad en cualquier momento, pero la anulabilidad tenemos un plazo que la ley otorga de 5 años a partir del momento en que se concluyó el contrato para solicitar la anulabilidad. Caso contrario, ese defecto de ese contrato se subsana por sí mismo. ¿Sí? Y ya no podemos, ya no tenemos, en realidad ya prescribe nuestro derecho de accionar, nuestro derecho de demandar, ya no podemos. Y sabemos que la anulabilidad solamente puede ser intentado por aquel a quien la ley sale a su favor, ¿sí? No puede, vale decir, el incapaz en este caso. No puede ser intentado por la otra parte porque hay un digesto del derecho romano mismo que aplicamos nosotros porque seguimos esa línea de la teoría clásica, que nadie puede alegar su propia torpeza, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Ariel. Estoy anotando tu participación. Luego, en la plataforma tenía perdón, un momentito, estoy admitiendo. Tenía el trabajo de Marco Antonio Barrientos, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Marco Antonio. ¿Puede compartir su pantalla? Por favor, le rogaría que me lo comparta, doctor. Ya, claro que sí. Espéreme un momentito, descargaré su trabajo, ¿ya? Perfecto, doctor. Antonio Barrientos, acá está. Muy bien. Ya, Marco Antonio, ahí está su trabajo. Adelante, por favor. Ya bien, doctor, gracias por cederme la palabra. A los compañeros que están presentes también, buenas noches. A ver, yo creo que este tema que justamente coincide con el anterior compañero, me parece por su importancia, ¿no? Justamente yo lo elegí por la importancia que tiene el saber de estos dos conceptos. ¿Sí? La siguiente diapositiva, doctor. Bien, vamos a ver qué es la nulidad. La nulidad es imprescriptible, eso nos indica el artículo 552. ¿Cuáles son los caracteres de la nulidad? Impracticabilidad, no solo como acción, sino como excepción, y eso está tipificado en el artículo 552 del Código Civil. Inconfirmabilidad, no admite la confirmación, nos indica también ahí el código, el artículo 553 del Código Civil. Y es de orden público, eso hay que tomar en cuenta, no es de orden público porque se da en defensa de la sociedad, que puede ser denunciada, aparte de eso, por cualquier persona que tenga el interés. Eso legalmente también está en el artículo 551 del Código Civil. Ahora, son sanciones o contratos que no contienen requisitos esenciales. Es contrato de nulidad, ¿sí? De formación, donde el consentimiento, ¿sí? Es uno de los requisitos, está vaciado o provienen de contratantes incapaces. Ahí tenemos a los, pueden ser menores de edad, pueden ser interdictos o cualquier incapacidad que tengan, ¿sí?
a cuyo objeto carece de elementos esenciales y la causa es ilícita. La nulidad del acto jurídico reside en un vicio originario y sustancial de legalidad, con ineficacia, que impide que un acto irregular defectuosamente celebrado pueda surtir efectos. La otra diapositiva, doctor, sería tan gentil. A ver, ¿qué nos dice el artículo 549? Casos de nulidad del contrato. El contrato será nulo, ¿por qué? Por falta en el objeto del contrato de los requisitos señalados por ley. Por faltar en el contrato el objeto o la forma prevista por la ley como requisitos de validez. Por la ilicitud de la causa y por la ilicitud del motivo que impulsa a las partes a celebrar el contrato. Por error esencial sobre la naturaleza o sobre el objeto del contrato. En los demás casos determinados por ley. Eso es lo que consigna este artículo. Claro, ¿por qué puede ser nulo un contrato? La otra diapositiva, doctor, por favor. Ahora vamos a entrar a lo que es la anulabilidad. Caracteres de anulabilidad. Prescribe como acción a los 5 años, pero no así la excepción que es imprescriptible y puede oponerse en cualquier momento. Eso está en el artículo 556 del Código Civil. Es susceptible de ser subsanada mediante la confirmación por parte del sujeto a quien la ley protege con la acción de la anulabilidad. Artículo 558 del Código Civil. ¿Esto por qué se da? En defensa de las personas expresamente señaladas por ley. De ahí que solo estas o sus representantes legales pueden hacer uso del artículo 555 del Código Civil. Ahora, en la otra diapositiva vamos a ver por qué decimos de las personas expresamente señaladas por ley. ¿Ya? También vamos a decir que ambas, la nulidad y la anulabilidad, constituyen sanciones que son previstas por la ley e impuestas por el juez. Tienen efectos con carácter retroactivo. Eso está en el artículo 549 del Código Civil. La otra, por favor, doctor. Bien. El artículo 554 nos indica los casos de anulabilidad del contrato. El contrato será anulable. Pero antes lo que les decía, la anulabilidad es de carácter privado. Eso está en el artículo 555. Ahora, ¿cuáles son los casos por los cuales se da la anulabilidad? Por falta de consentimiento para su formación, por incapacidad de una de las personas contratantes. En este caso, la persona capaz no podrá reclamar la incapacidad del prohibido con quien ha contratado. Por una de las partes, aún sin haber sido declarada interdicta. Era incapaz de querer o entender en el momento de celebrarse el contrato, siempre que resulte mala fe en la otra parte, apreciada por el perjuicio que se ocasione a la primera, según la naturaleza del acto o por otra circunstancia. Por violencia, dolo o error sustancial sobre la materia o sobre las cualidades de la cosa. Por error sustancial sobre la identidad o las cualidades de la persona, cuando ellas hayan sido la razón o motivo principal para la celebración del contrato. En los demás casos determinados por ley. Como verán ustedes en las 5 diapositivas expuestas, son bastante claras para poder determinar cuándo un contrato es anulable y cuándo un contrato es nulo. ¿Sí? Eso es lo más importante, poder diferenciar para tener presente una vez que nosotros salgamos a la vida profesional. Gracias, doctor, por su atención y a los compañeros también.
Muchas gracias, Marco Antonio, a usted por su participación. Estoy anotando la misma, ¿ya? Acá está Marco Antonio Barrientos. Marco Barrientos. Listo, muchas gracias. Creo que todavía no está su compañera Andrea en clases. ¿Hay alguien más que va a participar ahora? Porque sabemos de que podemos subir nuestras diapositivas, la herramienta, porque por ahí les voy a devolver en realidad su nota, ¿sí? ¿Hay alguien más que ha preparado para el día de hoy? Yo, doctor, yo. Ya, Rafaela, por favor, compartí tus diapositivas. Doctor, estoy con un solo dispositivo. ¿Será que usted me lo puede Claro compartir, que sí, por favor? pero ahora no has enviado no has enviado todavía a nuestro, Ya está en la plataforma, doctor. ya, espérame un cachito, Rafael. Ya, lo voy a actualizar. Espérame un cachito, Rafael. Ah, ya está. Espérame un cachito, lo voy a descargar. Contrato de donación. Ahora sí, adelante, por favor. Está bien, doctor. Bueno, buenas noches a todos los presentes. Yo les voy a hacer, bueno, algunas referencias acerca de lo que es el contrato de donación. La segunda, por favor, doctor. Bueno, el contrato de donación supone que una persona por un acto entre vivos transfiere de su libre y espontánea voluntad en forma gratuita la propiedad de una cosa en favor de otra persona. Este contrato necesariamente tiene que ser efectuado por escritura pública, excepto la que es de donación manual. Vamos a encontrar todo lo referente a contrato de donación en los artículos 491, 655, 667 y 669 del Código Civil. La siguiente, por favor, doctor. Existen varias clases de donaciones, entre ellas son las donaciones puras y simples y donaciones modales, las donaciones manuales, las donaciones con cargo, las donaciones remunerativas, las donaciones inoficiosas, las donaciones mortis causa y las donaciones mutuas. Todo lo referente a estos tipos de donaciones los vamos a encontrar en el artículo 656, 669 y 674 del Código Civil. Ahora yo me he querido enfocar en una que a mí me llamó la atención demasiado, que es la donación mortis causa. La siguiente, por favor, doctor. Bueno, la donación mortis causa trata de que el donante puede subordinar la donación a una condición resolutoria. Esa condición puede ser la muerte del donante y en caso de la donación asume la forma de donación mortis causa. También se debe tomar en cuenta que la condición de la muerte del donante lo es bajo la forma de una condición resolutoria y no así suspensiva. Por ejemplo, si la muerte fuese impuesta por una condición suspensiva, no sé, un ejemplo, decir, dono, pero para después de mi muerte, ello dejaría de ser un acto entre vivos para ser un acto mortis causa o un testamento o un legado. Y eso sería todo, doctor. Muchas gracias, Rafaela. Voy a anotar tu participación. Espérame un cachito previo a conversar aquello. Esta es Rafaela Montesinos. Acá estás, por Rafaela Montesinos. Nosotros la donación, como decías tú, Rafaela, la donación mortis causa, la conocemos como como el testamento, ¿verdad? Porque solamente se va a dar a la muerte del testador. Ahora, la donación mortis causa, ahí entramos en un conflicto teórico, porque el testamento en realidad es un acto jurídico unilateral y el contrato es un acto jurídico bilateral. Así que se necesita de dos partes, ¿sí? Y entramos en un conflicto ahí, ¿no? Nosotros, pero la donación mortis causa, que también se habla dentro de la teoría, nosotros la estudiamos como el testamento y que ustedes van a estudiar al próximo semestre cuando lleven sus sesiones, ¿sí? Pero muy interesante. Muchas gracias, Rafaela, por tu participación. ¿Alguien más del curso, por favor, que ya quiera realizar Sí, su doctor. participación? Yo, doctor.
Ya. Miguel Flores. Eh, Miguel, ¿no ve? Primero Miguel y luego Mariluz Durán, por favor. Miguel, ¿usted va a compartir su pantalla? Por favor, doctor, usted ya está mi Y ya está presentación ya, espérame un por cachito, favor. un cachito. Miguel. Un momentito, actualizaré ya en la plataforma. Miguel. Ya, un momentito, por favor. Muy bien. Ahora sí, Miguel, por favor, puede realizar su participación. ¿Puede escucharme, doctor? Sí, adelante, por favor, Miguel, le escuchamos. Muchas gracias, doctor. Doctor, buenas noches. Asimismo, compañeros, muy buenas noches. Yo me voy a referir a lo que es la interpretación de los contratos. Y para abordar este tema, hay aspectos importantes que debemos considerar. Inicialmente, cuando refiere el tema en cuestión, nos dice que hay documentos en los cuales son solamente redactados por las partes. Y cuando ocurre esto, a veces se incurre en ambigüedad o muchas veces no tienen la claridad necesaria algún articulado o en su caso tienen una doble interpretación. Entonces, cuando ocurre esto, es muy importante que tenga que ser explícito, claro, de manera que no conlleve a ningún tipo de confusiones por un lado. Ahora, el concepto de lo que es una interpretación de los contratos refiere a que esta significa que a veces, reitero, existe partes que no están bien definidas dentro de este documento y es una tarea fundamental para el juez, quien debe analizar esto antes, durante o después de la celebración de un contrato. Entonces, para lograr esto, debe seguir tres cosas o tres pasos. ¿Sí? Primero, debe lograr clarificar. Dice que refiere a que se debe determinar el nombre jurídico apropiado para, en este caso, para este documento. Segundo, que debe ubicar este contrato en la clasificación. Y finalmente, el tercero, que refiere a integrar, no solo debe considerar el contenido del contrato previsto en las partes, o lo que refiere a la ley. Siguiendo con lo que es la interpretación del contrato, podemos ver dos aspectos importantes en lo que hace al cuerpo de nuestra de la legislación, perdón. Una es la teoría moderna o teoría objetiva o también conocida como la moderna alemana. Dentro de esta nos indica que el juez debe observar el contenido total de un contrato, es decir, que la interpretación es a letra muerta. Y la teoría subjetiva, o también conocida como teoría clásica, en la que el juez observa y averigua la verdadera intención de las partes al contratar, es decir, encontrar el motivo de este documento. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, hace referencia a lo que es la legislación nacional. En cuanto a la legislación nacional, podemos considerar 8 reglas muy importantes.
Dentro de estas reglas tenemos inicialmente la regla primera donde el juez ve la intención de las partes. O sea, esto haciendo referencia a lo que es la teoría subjetiva, ¿sí? Vale decir, la intención de los contratantes, como refería anteriormente en el punto. La segunda regla nos indica que es estudiar las cláusula por cláusula de este documento y hace referencia a lo que es la teoría objetiva, o sea, es decir, interpretar el documento en su totalidad. La tercera regla dice que es establecer si el contrato es nominado o innominado. Tenemos una cuarta regla en la cual pretende identificar si es a título gratuito o título oneroso. Y si estamos refiriendo en este punto, vale decir, en la cuarta regla, el sentido menos gravoso, sentido que importa la mayor reciprocidad dentro del documento. Cuando estamos hablando de una quinta regla, en los contratos de adhesión se debe fallar en favor de quien se adhiere, es lo que especifica esta quinta regla, doctor. Luego tenemos una sexta regla en lo que hace a la legislación nacional, y esta sexta regla indica identificar las cláusulas de uso no identificadas, y prácticamente refiere a dos artículos en concreto. Uno es el artículo 513, es decir, a las cláusulas de uso no expresadas, ¿sí? Y bueno, cuando estemos en la explicación de un ejemplo, basándose en el artículo 624, que es la responsabilidad legal, donde el vendedor por edición y por los vicios de la cosa tiene un lugar aunque no se le haya expresado en el contrato. Tenemos la regla número 7, la séptima, de existir, dice, cláusulas ambiguas o de doble sentido, el juez al interpretar no debe dejar sin efecto esa cláusula, sino debe darle un sentido. Vale decir que no se deben obviar estas, sino se debe encontrar una mejor razonabilidad para su aplicación. Y finalmente, doctor, tenemos la regla número 8, y esta regla refiere en el caso de identificarse términos con diferente acepción, es decir, que diera dos interpretaciones, el juez al interpretar debe darle la vialidad hacia la mejor conveniencia de todo el cuerpo contrato. Es decir, en todo momento acabemos que el juez busca la objetividad de este documento. Entonces, nuestra legislación podemos indicar que considera tanto a la teoría objetiva como a la teoría subjetiva. En ciertos aspectos toma parte de una y también es parte de la otra. Y eso es lo más importante de este tema, doctor. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Miguel Flores, muy buena su participación. Estoy anotando, ¿ya? Su participación Muchas es gracias. usted. A usted, muchas gracias. Usted es Miguel Flores. Acá está, Miguel Flores. Ahora Mariluz, por favor. Mariluz Durán. Está bien, doctor. ¿Puede compartir, Mariluz? Sí, ahora está bien, ¿no? Espera un momento. Ahora sí, nulidad y anulabilidad de los contratos. Adelante, por favor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. El tema que voy a tocar es nulidad y anulabilidad de los contratos. Para empezar, el concepto de nulidad de un contrato nos dice que la nulidad es una sanción establecida por ley que se caracteriza por invalidar al contrato porque invalida el contrato que contiene algún defecto constitutivo. La nulidad afecta al interés general, por lo cual
es de orden público, por eso puede ser declarada de oficio por el juez a sola voluntad del juez sin necesidad de requerimiento de las partes. Es imprescriptible e inconfirmable. Asimismo, la nulidad puede ser reclamada por cualquier interesado. El contrato nulo es inconfirmable, por tanto, las partes deben celebrar un nuevo contrato en condiciones regulares. La anulabilidad de un contrato. Al igual de la anulabilidad debe ser declarada judicialmente. Dicha declaración judicial procede cuando en un contrato se evidencian vicios en el consentimiento o la falta del mismo por incapacidad de una de las partes contratantes o por violencia, dolo o error sustancial. La anulabilidad toca el interés privado, por lo cual no puede ser declarada de oficio por el juez. Necesariamente debe ser declarada a petición de alguna de las partes interesadas. La anulabilidad, además, es confirmable. En cuanto a las afinidades entre la nulidad y la anulabilidad, tenemos que ambas constituyen sanciones que son previstas por ley e impuestas por el juez. En ese sentido lo establece el artículo 546 del Código Civil, con lo cual no hay nulidad si no está establecida por ley. También, tanto la nulidad como la anulabilidad tienen efectos con carácter retroactivo. En ese sentido lo establece el artículo 547 del Código Civil, en cuya virtud las obligaciones incumplidas se extinguen. Sin embargo, si el contrato ha sido cumplido total o parcialmente, las partes deben restituirse mutuamente lo que hubieran recibido. No obstante esta determinación genérica, si el contrato es anulado por incapacidad de una de las partes, ésta no queda obligado a restituir lo recibido más que en la medida de su enriquecimiento. Asimismo, si fue anulado por ilícito, el juez, según los casos, puede rechazar la repetición. Así también lo establece la jurisprudencia sentada en el Auto Supremo número 165, misma que versa por disposición del artículo 547 del Código Civil. Las diferencias entre los efectos de la nulidad y los de la anulabilidad nos dice que el acto jurídico es nulo cuando ostenta un vicio tipificado a priori por la ley y es anulable cuando el vicio que contiene exige investigación y es calificado a posteriori por el juez. Frente al acto nulo, el juez simplemente consta verificar la existencia de vicio. No hace sino subsumir el vicio que aparece a priori. Es anulable cuando el juez se enfrenta a primera vista con un acto regular. El vicio de existir está oculto, solapado, debe ser desempeñado, mostrado, probado, puesto en evidencia. Además, el juez hace una ponderación de hecho, un control de mérito, juzga la entidad del vicio acusado y valorando su entidad resuelve en consecuencia. En cuanto a la nulidad textual, están previstas por ley en forma concreta y expresa para cada caso en el artículo 549, en sus 4 incisos. Respecto al numeral 2, dichos requisitos son diferentes según se trate de obligaciones de dar o de hacer y no hacer. Cuando se refiere a un dar, es decir, a la transferencia o constitución de un derecho real, los requisitos son: A, la cosa debe existir. B, debe estar dentro del comercio humano. C, ser determinada o determinable. D, el que transfiere debe ser el propietario. Cuando se refiere a un hacer o no hacer, es decir, a una prestación de servicios o una abstención, los requisitos son que sea lícito personal al deudor, debe existir un interés, así sea moral, también posible jurídica o materialmente, y determinado o determinable. Entre las nulidades virtuales son aquellas que convienen en la violación de normas imperativas contenidas en leyes expresas y determinantes, y que en materia procesal dan lugar al principio de la especificidad, que surge de las previsiones contenidas en los artículos 90, caso primero, y 351 del
Código de Procedimiento Civil. El numeral 5 del artículo 549 del Código Civil se refiere a estas nulidades que son las transgresiones a las disposiciones contenidas en normas imperativas. Así, por ejemplo, el mandato, que generalmente es un contrato consensual, para ser utilizado en la celebración de ciertos negocios que son formales, deben observar las mismas formalidades que se exige para aquellos, porque de lo contrario tales contratos serán nulos por efectos de las nulidades virtuales. Ejemplo, los establecidos en los artículos 592, 1274, 1275 del Código Civil. Mariluz, por favor.